tardes a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo webinar que hemos preparado con muchísimo cariño y muchísimo entusiasmo. Hoy tenemos el honor de contar con Paula del Pueblo, terapeuta ocupacional y una destacada experta en el abordaje de algo que en terapia ocupacional no suele ser habitual, como es el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria, un área de salud que requiere un conocimiento bastante profundo y una gran sensibilidad y un importante compromiso con las personas que padecen este tipo de trastorno. Los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia, la bulimia, trastornos por atracón, bueno, tenemos un poquito ahí de conocimiento, sabemos que son condiciones complejas, que impactan bastante en la vida de las personas y por ende en la de sus familias, ¿no? Parece que desde la terapia ocupacional se puede marcar una diferencia real o importante en la recuperación si trabajamos en un equipo transdisciplinar y que evidentemente pues vamos a intentar mejorar la calidad de vida de las personas que lo sufren. Por eso queríamos invitar a Paula para que nos contara un poquito más sobre este trastorno en la intervención. Durante este webinar, Paula nos va a intentar ayudar a entender por qué la terapia ocupacional es clave en este tipo de intervenciones. Intentaremos que comparta su experiencia o compartirá su experiencia y nos hablará de su formación, de cómo ha llegado a trabajar en los trastornos de la conducta alimentaria, de los déficits formativos que ha encontrado, de los problemas en cuanto a formación que ha encontrado y de cómo lo estamos intentando solucionar a través de un curso de formación. Así que os invito a todos a que os quedéis hasta el final, porque además de ser un tema apasionante, tendréis la oportunidad de hacer preguntas a Paula y llevaros alguna que otra herramienta para su práctica profesional. Así que sin más, conocemos a Paula. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Agradeceros sobre todo ahora. Y eso, ¿no? Y agradeceros el interés, pues que al fin y al cabo os ha hecho estar hoy aquí para conocerme un poquillo más, conocer mi historia, mi experiencia, ¿no? Y al fin y al cabo, pues descubrir y aclarar cualquier duda que os pueda surgir pues, acerca del curso de trastornos de la conducta alimentaria desde la perspectiva de terapia ocupacional que al fin y al cabo pues imparto junto a atención integral a la dependencia. Por ir empezando un poco, bueno, como bien ha dicho Víctor, mi nombre es Paula del Pueblo y tengo un perfil en redes sociales, en concreto en Instagram, donde me podéis encontrar como terapeuta ocupamental. Y como ya sabréis o podéis suponer, soy terapeuta ocupacional y trabajo en salud mental, en concreto en el Hospital de Día ITEM para trastornos de la conducta alimentaria desde hace aprox unos 2 años y medio. Hace unos meses me llegó la oportunidad de crear este curso para compañeros terapeutas ocupacionales sobre TCA y si habéis llegado a este webinar y a esta formación, pues sabréis que no hay apenas nada en el mercado, ¿no? que nos ayude a adquirir estos conocimientos necesarios en este ámbito y en concreto en esta patología, que fue un poco lo que me pasó a mí cuando yo empecé a trabajar en esto, ¿no? Por eso cuando me lo propusieron, pues dije que sí sin pensarlo y al fin y al cabo es un poco lo que nos trae a todos hoy aquí. De hecho, mi perfil en redes sociales surgió un poco eh, a raíz de esa necesidad de compartir y divulgar para otros compañeros bajo esa necesidad que yo misma experimenté cuando empecé a meterme, ¿no? en este ámbito con un poco la ilusión de poder acercar mi experiencia y mi trabajo del día a día pues, a aquellos que lo pudiesen necesitar sabiendo que quizás una información a nivel científico y bibliográfico era como mucho más difícil de conseguir, pues porque al fin y al cabo hay muy poquito a día de hoy en ese sentido. Al fin y al cabo, pues creo que a pesar de la importancia de nuestro papel en este tipo de trastornos, se nos hace aún muy difícil encontrar nuestro hueco, ¿no? Por eso, desde Atención Integral a la Dependencia, queremos ofrecer un espacio, al fin y al cabo, pues, de ayuda, de apoyo y espero de formación útil, con la esperanza de que pues, podáis desenvolveros mucho mejor en este mundillo si es que ya estáis presentes en él o si tenéis como una inquietud por adentraros, ¿no? Cuando empecé mi camino en este ámbito, como os decía, apenas encontré algún que otro artículo, un manual, formaciones, por supuesto, no había nada. Y seguramente si estáis hoy aquí es porque a vosotros también os ha pasado lo mismo. Por eso, poder aportar un poco mi granito de arena me hace especial ilusión, porque al fin y al cabo yo sé
perdida que me sentí en ese momento y saber que con este curso podemos ir abriéndonos camino y ayudándonos unos a otros, para mí es primordial y es una oportunidad increíble que pues realmente ojalá hubiese podido yo tener en ese momento como receptora, por así decirlo. Algo que remarco mucho a lo largo de todo el curso es que un trastorno de la conducta alimentaria es mucho más que la preocupación por el cuerpo, por el peso o por la imagen corporal. Yo siempre digo que un TCA siempre, siempre, siempre cumple una función y al fin y al cabo sus consecuencias pues interfieren efectivamente a nivel social, a nivel laboral y a nivel personal. Por ello, al fin y al cabo, nuestra participación como profesionales de referencia a la recuperación es primordial. Y es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que la salud mental interfiere de forma directa en cómo desempeñamos nuestro día a día y, por tanto, afecta a nuestras ocupaciones. Por lo tanto, nosotros como terapeutas ocupacionales, ¿cómo no vamos a tener algo que decir en este sentido? Con un trastorno de la conducta alimentaria encontramos interferencias en todas las áreas de ocupación, aunque puede que no en todos los casos y no de forma simultánea. Pero, yo hace tiempo hice con las chicas del hospital de día un grupo, porque, bueno, es verdad que yo trabajo allí de varias formas, tanto en sesiones individuales como grupales, luego como en formas, lo que yo llamo como más informales, tipo pues en un comedor terapéutico o intento reentrenar según qué habilidades que yo creo que son importantes, de una forma como más espontánea, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, en uno de estos grupos que yo realizaba con las chicas, de cara a poder transmitir un poco su mensaje a unas jornadas que hice hace un par de semanas, yo les hice como varias preguntas, sobre todo para que también se sintiesen un poco como ¿no? Un paciente activo en su proceso de recuperación, donde no van simplemente a un hospital de día a recibir nuestra sabiduría, ni mucho menos, sino como que se vean realmente como agentes activos que tienen algo que decir y que necesitan ser escuchadas. Entonces, nada, la primera pregunta que les hice es, ¿qué queréis que yo transmita a la gente sobre lo que piensan que, por un lado, es tener un TCA y por otro lado, lo que vosotras realmente sentís y experienciáis en cada momento de vuestra vida, que es realmente tener un TCA, ¿no? Y como el resumen general era un poco que la gente deje de tener tan asociado que tener un TCA es una elección que yo he tomado, que he querido hacer para llamar la atención, que es porque soy, me decían como muy coqueta, muy vanidosa y que lo hago por querer verme bien a nivel físico. Como que no, que la gente se olvide un poco de todas esas falsas creencias que tienen acerca de estas patologías y abriesen un poco la mente y quitasen ese estigma para dar lugar a lo que realmente ellas viven como un TCA, ¿no? Y ellas me decían que esto para nada es algo que ellas elegirían, que al fin y al cabo esto es la consecuencia de la dificultad que han tenido para gestionar pues, ciertas situaciones o ciertos eventos traumáticos que, por desgracia, les ha tocado vivir a lo largo de su vida. Entonces, eh, como que el conjunto de factores, pues ya os digo, ¿no? Eventos traumáticos, dificultades a nivel de regulación emocional, una baja autoestima, una altísima autoexigencia, una altísima necesidad de control, es lo que se ha traducido en el desarrollo, ¿no? de un TCA. Entonces ellas me decían, por favor, que la gente deje de subestimar los trastornos de la conducta alimentaria, que se quiten esa imagen de que es algo físico, de que me gusta o no me gusta comer, que me gusta o no me gusta hacer ejercicio, y entiendan que es algo que a mí misma me atrapa y que yo no soy feliz y que soy consciente de que me interfieren muchísimas cosas, pero ahora mismo no sé gestionarlo de otra forma que no sea a través de él, ¿no? Por así decirlo. Em, y a continuación lo que hice fue preguntarles, genial, ¿no? Vosotras ahora mismo es verdad que tenéis como un nivel de conciencia de enfermedad y estáis en un punto de la recuperación muy bueno en el que podéis efectivamente reconocer qué áreas de ocupación, porque además yo soy muy pesada con estas cosas y al principio me tocó explicarles pues que era una terapeuta ocupacional, que podían trabajar conmigo, entonces bueno, esto ya se lo tienen muy aprendido y les preguntaba justo eso, ¿no? ¿Qué áreas de ocupación a día de hoy son conscientes que tienen interferencias debido a todo esto, ¿no?
es que al fin y al cabo salieron todas. A nivel de AUDs, por supuesto, en estudios, en trabajo, en ocio, en descanso. Todas al final se acaban viendo afectadas por la presencia de síntomas relacionados con el TCA, independientemente de la patología. Que a lo que voy es, por poner un ejemplo, em, una anorexia nerviosa y una bulimia nerviosa pueden generar dificultades en el entorno de los estudios, ¿no? Una bien por no ser capaz de, a lo mejor en el momento del recreo, enfrentarse al momento de hacer el almuerzo rodeada de gente, lo cual le lleva a, pues a lo mejor directamente no bajar al recreo y quedarse en el baño o quedarse en clase aislada, lo cual al final hace que a nivel social esté ¿no? Como pues eso, mucho más aislada, se le haga más difícil entrar a clase, ir al instituto, porque al final se convierte en un entorno hostil. Entonces, con toda la lógica del mundo, esa persona a lo mejor no va a ser capaz ni va a querer ir al colegio, al instituto, a la universidad, a donde sea, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos una interferencia a nivel de estudios. Por no hablar, por supuesto, de a nivel de si hay una desnutrición ya un poco severa, que hay interferencia a nivel de capacidades ejecutivas, ¿no? Atención, memoria, concentración. Pues es que al final los estudios, ¿no? Como que se van quedando un poco mermados en ese sentido. Por otro lado, una persona con bulimia nerviosa puede también tener interferencias en los estudios, pero por algo totalmente distinto, como puede ser, pues eso, tengo una altísima autoexigencia, quiero dar lo mejor de mí en los estudios y lo que decía, ¿no? A causa de, pues, que noto que mi concentración es súper bajita, mi atención me dura muy poquito, no soy capaz de dar el 100% en los exámenes, ¿no? Como que ese perfeccionismo les hace a veces pues, evitar ir a ese entorno para evitar exponerse a ese malestar de no ser capaz de llegar como a esas expectativas, ¿no? que tienen por sí mismas. De nuevo, generando una interferencia y una evitación a, creo que voy a sentir tanto malestar allí que a lo mejor la única forma que sé de regularme es a través de un atracón. Y yo sé que en el entorno de los estudios, sea el que sea, no voy a poder dármelo. Entonces, pues evito, ¿no? Anticipo tanto, tengo una ansiedad tan alta que sé que no voy a poder gestionar de la forma que yo a día de hoy sé, aunque no sea una forma sana, que evito acercarme a los estudios, ¿no? Por lo tanto, en estos dos casos tenemos una interferencia en este área de ocupación, ambas es a causa del TCA, ¿no? Pero no tiene nada que ver el motivo, por así decirlo, de una con el de la otra. Entonces, a nivel general, lo que hablábamos, no hay que subestimar nunca un TCA. No es algo físico o de alimentación, es una patología de salud mental que repercute en ello, pero al final el origen es psicológico, ¿no? De hecho, el propio nombre nos lo indica, es el trastorno de la conducta alimentaria, no es un trastorno nutricional, porque si fuese nutricional, lo que muchas veces les decimos a ellas es que, claro, con ponerles, yo qué sé, una sonda o darle varios batidos proteicos al día, estarían cubiertas sus necesidades, por así decirlo, y no es el caso. A lo mejor en un ingreso de estos, ¿no? De 24 horas, un ingreso al uso, sí que se toman estas medidas porque hay una necesidad a nivel biológico que necesitamos suplir para asegurar que la vida de esa persona no corre peligro, pero realmente a esas personas cuando se les da el alta porque a nivel físico están sanas, la problemática no desaparece, sigue estando ahí. Entonces, es importante que entendamos eso, que puede repercutir, por supuesto, en la imagen, en el peso y demás, y que se hace a través de la comida, sí. Que el problema no es la comida, pues también, ¿no? Y creo que eso al final nos falta abordarlo de una forma mucho más amplia a todos para poder reducir el estigma y la desinformación que se tiene a día de hoy en este tipo de patologías. Y pues al final creo que solo estando informados y formados en ello, seremos capaces de comprender la realidad de las personas que sufren estas patologías. Y esto es lo que nos va a permitir pues, poder trabajar con ellas para conseguir su máximo beneficio y una completa recuperación en todos los sentidos posibles, ¿no? Eh, Además, una vez abordado esto, por así decirlo, ¿no? Que yo consideraba como una introducción básica y necesaria sobre los TCAs, quería hablar un poco y contaros sobre cómo se organiza
la estructura del curso y los temas para saber, ¿no? Pues qué os podríamos ofrecer en este sentido a la hora de poder abordar este tipo de casos. Yo siempre aportaré mi opinión basada en la experiencia, ya que en Internet pues habréis podido encontrar y leer ya diferentes artículos o papers y demás, siempre junto a información ya publicada. De hecho, al finalizar cada tema aparece bibliografía que podréis revisar si así lo deseáis, pues para complementar lo que habéis encontrado en el curso. Y en los temas finales se, se da la oportunidad de realizar una resolución de un caso práctico que no es evaluable, es decir, que no hay una presión extra por obtener una nota, sino que el objetivo es que pues, podáis realizar con total libertad y desde la motivación intrínseca que tengáis este caso para ¿no? evaluaros a vosotros mismos, simplemente pues, con unos consejos que yo os pueda dar o no, o la experiencia que yo os pueda aportar en ese sentido. El objetivo, al fin y al cabo, es que podáis adentraros en este ámbito y en esta patología en concreto, con la base que a mí me hubiese gustado tener cuando yo empecé en el hospital de día y no encontré respuestas. De hecho, no, yo siempre lo he contado, yo empecé a trabajar ahí y me puse como loca pues a buscar información, a intentar leer libros, a intentar buscar formaciones y como no encontré mucho, yo tiraba de contactos. De, pues, de gente que, profesores que habían venido a la universidad a darnos ponencias y demás, y yo, pues por lo que sea, me quedé con sus contactos y entonces me puse a escribir a todos de, oye, no sé qué hacer, si me puedes echar una mano, qué me recomiendas, qué tengo que leer, cómo debería, yo qué sé, organizarme, planificar las intervenciones, qué debería evaluar y, y luego tirar también mucho de la gente y del equipo que yo tenía en ese momento, que es verdad que en mi caso se compone por 3 psicólogos y una nutricionista. Y debido, pues lo que decíamos, ¿no? A la falta de formación que hay para terapeutas ocupacionales en el mundo de los TCAs, yo tuve como que preguntar mucho de otras disciplinas e intentar llevarme esa información a lo que mi disciplina requería y a lo que yo podía hacer con esa información. Eh, por eso me gusta recalcar que al final es un mundo donde es necesario saber y ser conscientes de que nos vamos a equivocar y que no pasa nada, que al final vamos a aprender a base de nuestros propios errores y gracias a eso acabaremos siendo pues más resolutivos y mejores profesionales al fin y al cabo, ¿no? Con las personas que acuden a nosotros. De hecho, como que ¿no? Yo pensé en su momento al hacer este curso que los temas tocasen un poquito de todas las necesidades e intervenciones que nosotros como terapeutas ocupacionales podemos realizar y necesitamos conocer para poder aplicarlo. Por eso hay pues, un tema introductorio sobre TCAs, ¿no? A nivel de qué es realmente un TCA, sintomatología de los principales TCAs que hay, causas multifactoriales, un poco para desmitificar esta parte de eso, la adicción es algo a nivel de comida, es que yo que sé, me decían ellas también en ese grupo, es que la gente se piensa que lo que quiero es ser modelo y es que no puede estar más alejado de mis intereses. Entonces, poder abordar un poco esa base introductoria, hablar de evaluaciones, cómo podemos evaluar, qué podemos pasar, qué escalas, qué cuestionarios a nivel de entrevistas, qué información podemos sacar de esas valoraciones, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel y nuestra intervención con este colectivo, tanto con ellos como con sus familias, si es que se puede hacer, que no siempre va a ser el caso, por desgracia? Y por otro lado, algo que me parecía muy importante recalcar era un poco la importancia, por un lado, de la relación terapéutica, que creo que además nuestra profesión, por ser la que es, nos lo facilita mucho. Creo que somos unos profesionales muy cercanos donde esa jerarquía entre usuario profesional está como mucho más igualada y eso nos permite vincular de una forma mucho, mucho más fácil y mucho más completa a lo mejor que, yo qué sé, con el psiquiatra, que a lo mejor le ven como mucho más distante, pero creo que esa relación que nuestra propia profesión nos facilita que se dé es primordial para que realmente la intervención sea efectiva. Entonces, hay un tema dedicado a, pues, cómo se puede trabajar esta relación terapéutica, qué habilidades son necesarias en nosotros, ¿no? Qué podemos nosotros trabajarnos también para poder ofrecérselo a ellos.
y por otro lado, un tema de autocuidado del terapeuta, que al final es algo que yo también he visto muy necesario en mí misma. Yo empecé allí sin saber muy bien dónde me estaba metiendo y al final a mí eso me pasó factura. Y pasó mucho tiempo hasta que yo fui consciente y decidí tomar medidas de, pues, qué límites tengo que poner entre el trabajo y mi vida personal, dónde separo a Paula, terapeuta de hospital de día, y a Paula, persona, y qué medidas puedo tomar para que, ¿no? Para poder cuidarme y poder, de nuevo, intervenir de una forma satisfactoria en las chicas que yo tenía en el hospital de día. Em, por eso la idea es que en este curso tengáis como una visión muy amplia de varios factores que creo que son importantes para aquellos que o bien ya estéis trabajando en este ámbito o bien os surja la necesidad un poco y la curiosidad de querer pues adentraros en él, que lo podáis hacer de la mejor forma posible. Dicho esto, no sé cómo vamos de tiempo, Víctor, que yo Nada, estoy ahí un poco más. tranquila, lo has explicado perfecto. Ahora tenía yo algunas preguntas que me estaba Ujú, apuntando aquí mientras ibas hablando y algunas que ya tenía preparadas. Pero yo creo que ha quedado bastante claro y de hecho algunas ya las has respondido. ujú, Sí que me gustaría, como al final es muy difícil tener delante, tú misma lo has dicho, que en tu experiencia te ha costado, es muy difícil tener delante a alguien que se dedique como terapeuta ocupacional a la intervención en los trastornos de la conducta alimentaria y aprovechando que te tenemos, em, ¿qué considerarías o qué idea tienes tú que considerarías que es esencial o por qué? Yo creo que la pregunta sería, ¿por qué el tratamiento en terapia ocupacional tiene que formar parte, la intervención en terapia ocupacional tiene que formar parte del tratamiento en los TCA? O sea, no es un justifica tu respuesta, pero es verdad que al ser una figura, la del terapeuta ocupacional en TCA, en trastornos, en este tipo de trastornos tan desconocida, ¿no? Normalmente sí que estamos muy acostumbrados a ver terapeutas ocupacionales tratando salud mental, ujú, pero la salud mental es muy amplia y hay un porcentaje que podemos hacer equivalencia. Tú misma decías que cogías de otras áreas y lo llevabas a la tuya. Ese porcentaje yo creo que tiene que ver con que tratamos personas. Entonces, al tratar personas, yo soy muy defensor de el tipo de patología, de problema, de condición, influye, pero hay un porcentaje que es, delante tienes una persona y eso es para todos igual. ujú. Pero luego hay que defender un poco esa terapia ocupacional en esta intervención, ¿no? La salud mental es muy típico que haya terapeutas ocupacionales, pero en TCA no. Entonces, ¿cuál crees que sería o por qué consideras que la terapia ocupacional debe ser o debe estar dentro de la intervención en los trastornos de la conducta alimentaria? Pues mira, hay una parte que ya creo que sí, esto no, lo que tú decías, ¿no? Es una parte un poco de justifica tu respuesta, entre comillas, precisamente porque nuestro papel está como muy, pues, infravalorado, por así decirlo, ¿no? Podríamos expresarlo así. Pero hay una parte muy potente y es que, de hecho, la ley ya nos ampara en ese sentido. O sea, por ley, un hospital de día, por ejemplo, de trastornos de la conducta alimentaria, dice que es necesaria nuestra figura en este tipo de intervención. Mucha gente o muchos otros profesionales de otras áreas quizás no entienden ni quiénes somos, ni qué hacemos, ni por qué tenemos que estar ahí, pero bueno, hay una parte a nivel legal que sí que nos ampara en ese sentido y nos apoya, por así decirlo. Y luego a nivel como más concreto y experiencial, un poco lo que hablaba, porque al final, ¿no? Son patologías cuyos síntomas interfieren de forma súper directa en las áreas de ocupación de cada una de ellas. Por supuesto, a nivel de OVDs, bueno, para empezar hay mucha comorbilidad con otras patologías, como puede ser la ansiedad, la depresión, los trastornos de personalidad. Por lo tanto, a nivel de OVDs, pues a nivel de higiene, por supuesto de alimentación, ser capaces de cocinar, de hacer la compra en el supermercado, y hay una interferencia en ese sentido. Pero es que lo que decíamos, ¿no? A nivel de estudios, muchas pueden ver dificultades. El ocio queda en un, ya no en segundo plano, o sea, en un quinto, ¿no? Hay tantos síntomas y he perdido tanta motivación conmigo misma, con mi vida, estoy tan desconectada de todo que mis intereses, mis hobbies, ¿no? Mis formas de ocio han quedado olvidadas. Entonces, a ese nivel también tenemos algo que decir. Participación social, por supuesto.
lo mismo, ¿no? Dejo de participar en mi ocio, dejo de quedar con mis amigas, familiares, relaciones familiares igual muy desgastadas, planes sociales alejadísimos de la realidad. Entonces, otro área, ¿no?, de ocupación en la que podemos intervenir. A nivel de descanso, pues es que muchas veces los síntomas hacen que se vea mermado. No habrá chicas que ese malestar y que sienten a causa de, pues, de la propia patología les haga, por ejemplo, compensar durante la noche, porque es el único momento en el que sienten que pueden o que tienen la libertad o que no hay alguien pendientes de lo que están haciendo. Por lo tanto, el descanso, igual, interferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que estar ahí? Pues por todo esto, ¿no? Para poder intervenir en todas estas dificultades y en la funcionalidad de cada una de ellas y de sus propias áreas vitales. Genial. Yo creo que repasas el marco de trabajo de terapia ocupacional y es uno a uno lo que has ido diciendo, o sea que está más que justificada la intervención. Em, Esperamos que sea para todos, eso sí. no, no, está muy bien justificado. ¿Cuáles crees tú que son? Porque, vale, este es un poco el presente, ¿no? El presente es que cada vez hay más terapeutas trabajando en esto, está más que justificada la intervención de un terapeuta ocupacional. Pero yo creo que la justificación, vamos a decir, teórica de nuestra intervención, puede ser muy bonita, pero luego cuando Ujú, llegamos a la práctica clínica, es un poco cuando se complican las cosas, ¿no? Yo tengo siempre el punto de vista, muchas veces son muchos los que nos escuchan que son estudiantes, y yo tengo un empeño siempre, y es hacerles ver la realidad de la terapia ocupacional, separarla de la universidad, porque la universidad yo creo que es, yo además les pongo a los estudiantes siempre el mismo ejemplo. Tú cuando vas a la autoescuela te enseñan a conducir según las normas, ujú. sin saltarte ni una sola norma, a ir por tu carril, a ir por la derecha. Cuando conduces es Cuando diferente. aprendes. Es muy difícil que sigas todas lo que te dicen en la autoescuela, ¿no? Ya ni Ujú, siquiera normas de tráfico, que esas hay que seguirlas, sino consejos que te dicen. Y cuando tú aprendes a conducir, tú coges tu manera de conducir, ¿no? Yo creo que la total. universidad es la autoescuela. La universidad nos dice qué necesitamos para ser terapeutas ocupacionales, pero cuando llegamos a la realidad, tenemos que, yo les digo a los alumnos, que no hagan terapia ocupacional, sino que construyan terapia ocupacional, porque la van a Ujú, construir a partir de su práctica clínica. Dicho esto, ¿cuáles son los retos o las dificultades que tiene la intervención en terapia ocupacional en los trastornos de la conducta alimentaria? Porque entiendo que sobre papel todo es soportable y todo está muy bien, y está muy bien ujú. que tengamos teoría y tengamos papers y tengamos estudios que nos digan cómo aplicar la terapia ocupacional, pero la práctica clínica es otra cosa. ¿Qué es lo más difícil? Aparte de cuidarse uno mismo, que yo eso ya lo has dicho antes y creo que es obvio, Sí. ¿qué es lo más difícil en una intervención? Pues yo daría como dos respuestas principales, por así decirlo. La primera, el desconocimiento que hay acerca de nuestro papel, tanto por otros profesionales con los que podemos estar trabajando como por las pacientes. De hecho, no lo que yo decía, que soy muy pesada con ellas, a hablar de áreas de ocupación, a hablar de equilibrio ocupacional, porque muchas llegan al dispositivo y cuando presentamos al equipo es como, oye, esta es Paula, la terapeuta ocupacional. Y yo sé que en su cabeza están pensando, estupendo, ¿no? No sé quién es esta persona, no sé qué es un terapeuta ocupacional, qué pinta aquí. Entonces, no, como que yo en esa primera evaluación, esa toma de contacto que hago con ellas, me empeño mucho en explicarles, oye, yo qué soy, en qué te puedo ayudar. Intento hacerlo un poco a través de la vivencia, rollo, oye, pues tú tienes interferencias en este sentido. Sí, pues mira, justo entra dentro, ¿no?, de estas áreas de ocupación que te he explicado hace 5 minutillos. ¿Cómo crees que te afecta esto a este sentido? Un montón. Pues, joder, es que yo puedo trabajar contigo en este sentido. ¿Qué pasa? Que ya no es solo, como decía, ¿no?, el desconocimiento de las propias usuarias acerca de lo que tú puedes ofrecerles, sino muchas veces de compañeros, que es verdad que yo siempre lo recalco, que tengo muchísima suerte en ese sentido. A mí siempre me han respetado, me han dado mi lugar, me han derivado, pues no, a lo mejor ellos en consulta veían con fulanita que tiene una dificultad en este sentido y era como, genial, pues ahora le digo a Paula que te saque hueco para verlo contigo. O sea, en ese sentido es muy fácil, en mi caso, esa parte de que te conozcan, te reconozcan y te deriven para que tú también puedas trabajar. Pero, pues también me he encontrado con otros compañeros, no a lo mejor del hospital de día en sí, que es como,
pero es que yo también trabajo ocio con esta chica. Y es como, sí, sí, claro que sí, pero lo vas a trabajar desde la psicología. O sea, yo siempre digo que, por supuesto, el objetivo de todos los profesionales que trabajamos ahí debe ser el mismo, porque si no, no habría coordinación. La cosa es que cada uno lo tenemos que trabajar desde nuestra disciplina. Yo voy a trabajar el ocio basándome en la terapia ocupacional y en por qué creo que es importante y en cómo lo podemos llevar a cabo. Y mi compi psicóloga puede trabajarlo pues qué interferencias a nivel de regulación emocional están dificultando que pueda acceder a él, que, ¿no? Que cómo puede, que se le puede hacer más fácil para poder hacerlo. Y el objetivo de ambas va a ser el mismo. Lo que pasa que cada uno, bien hecho está, lo hace desde su punto de vista. Entonces, esto es lo que diría como por un lado qué dificultad encuentro y por otro diría que muchas veces uno de los mayores retos a los que me enfrento es la poca conciencia de enfermedad que tienen muchas chicas. Al final, el tipo de dispositivo en el que yo trabajo es un hospital de día que no, al final es como ese punto intermedio entre un tratamiento ambulatorio y un tratamiento intensivo de un ingreso. Y se puede ver en ambas direcciones. O vengo de un ingreso y ya estoy un poquito mejor, sobre todo lo que decíamos, ¿no? Al principio, a nivel físico, entonces necesito trabajar otras cosas de una forma intensiva, pero que me permita seguir con mi vida normal fuera de la patología, o al contrario, yo he empezado en ambulatorio creyendo que podría gestionarlo y trabajar muchas cosas, pero se me está yendo de las manos, así que necesito un tratamiento un poco más intensivo y es ahí donde me encuentro yo. ¿Qué pasa? Que en este sentido, tanto las que acaban de empezar y vienen al hospital de día, como las que están en un punto tan complicado de la enfermedad que acaban de salir de un ingreso, muchas veces la conciencia que tienen de las dificultades que tienen, de si realmente tienen o no un problema, eh, de si alguien les puede ayudar o somos todos una conspiración para tal. ¿No? Muchas veces esa poca conciencia dificulta que también se dejen, entre comillas, ayudar por nosotros. Y muchas veces hay una resistencia muy clara a que podamos intervenir. Y ahí solo queda pues dar espacio, seguir trabajando conciencia, 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 hasta que, pues no voy a decir que hay un día de cambio de chip, pero, porque es un trabajo gradual, ¿no? Pero sí es verdad que hay un día que de repente vas entrando, vas proponiendo cosas y ves que van funcionando. Entonces yo creo que serían como esas dos, ¿no? La poca conciencia a veces de la enfermedad y el desconocimiento de nuestra profesión y de nuestra intervención en este tipo de patologías. Genial. Yo he de decir que una de las cosas que más me gustó de la edición pasada del curso es en una de tus clases en directo, que está relacionado con esa conciencia de enfermedad, porque entiendo que la conciencia de enfermedad es, en muchas patologías es un síntoma y de hecho en salud mental yo lo considero un síntoma. Es decir, el síntoma como tal, que se puede referir incluso neuropsicológicamente como la anosognosia, que sería esa falta de conciencia de enfermedad, yo creo que va ligado a la patología de salud mental. Pero además hay un plus en tu campo de trabajo, hay un plus que creo que tiene que ver con la edad de las participantes, porque el TCA, aunque no es el 100%, también es verdad que el tamaño muestral con el que tú trabajas, el tamaño clínico con el que tú trabajas suele ser joven. Y hay una parte en el curso, en la edición pasada, donde hablabas de las dificultades que supone el tener esa falta de conciencia de enfermedad, tener un factor por ahí andando y purulando, que es la familia, y añadirle a una adolescente que acaba de cumplir los 18 o ya es mayor de edad, está entre 18 y 19, y entonces, claro, ya tiene la autonomía suficiente para decir, pues no me apetece ir porque no me apetece, porque yo soy mayor de edad, o cómo fluye la información entre la familia, una persona de 18, 19. Yo creo que para mí fue una de las clases que diste en la edición pasada que más me gustó, porque claro, yo no había caído en esa dificultad, ¿eh? Y yo creo que es una dificultad añadida importante y difícil de trabajar y que tiene que ver con esa anosognosia, porque quizás cuando ya son personas con una edad mucho más avanzada, quizá pueden tener un poquito más de conciencia de enfermedad, aunque sea parte de un síntoma en problemas de salud mental, puede haber un poquito más de conciencia de enfermedad que en una persona con 18 años, con lo que supone. No quiero decir que haya una inmadurez, pero sí que hay una visión del mundo y de la situación en muchas ocasiones diferente. Y eso yo creo que colabora bastante con la conciencia de enfermedad. Te preguntaba por Exacto. las cosas malas, y ahora me gustaría saber las buenas.
¿qué tiene de o qué sacas tú de positivo? Mm, lo que quiero es, ¿qué anima a la gente a dedicarse a ello? ¿Qué te recompensa como terapeuta ocupacional este campo en concreto? ¿Qué beneficios tiene en concreto? Yo me acuerdo cuando trabajaba con niños, con menores, a mí me recompensaba muchísimo pues, ese cariño que te daban los menores. Cuando trabajaba con mayores, pues ese respeto que tenía la gente mayor y otra manera diferente de trasladar el cariño. Cuando trabajaba en rehabilitación directa, pues oye, cuando salía un paciente, una persona más o menos bien rehabilitada, te sentías orgulloso. ¿Dónde está el orgullo del terapeuta ocupacional en el TCA? ¿Qué es lo que te hace motivarte? Yo te diría que en todo, o sea, y quiero decir, somos una profesión que abarca tanto el día a día de una persona que cualquier cosa literalmente es un logro, o yo lo vivo al menos como un logro. O sea, a lo mejor cualquier persona es como, ¿no? Que venga una chica y me diga, pues hoy he podido ir a clase, o qué guay, este fin de semana me he organizado los estudios y he tenido tiempo para estudiar, para salir con mis amigas y a la vez para descansar viendo una peli. Y yo ya digo, uff, qué bien, tu equilibrio ocupacional está increíble. Y otra persona dirá, pues genial, ha estudiado, ha quedado con sus amigas y se ha puesto una peli como cualquier adolescente. Pero creo que nosotros, por el tipo de, ¿no? de intervención que hacemos, somos conscientes de cada pequeño paso y de todas las dificultades que hay detrás para poder llegar a conseguirlo. Entonces, a mí cuando, pues ya os digo, ¿no? Cualquier chica me viene y es como, no sé, oye, pues ayer fui a mi primera clase de baile después de 3 años y lo disfruté un montón y estoy súper contenta y eso me ha motivado y hoy me he despertado súper tal y he ido a clase y es como, qué bien que hayas podido conectar con tus intereses, que hayas podido conectar con retomar ese ocio, qué bien que eso te haga, ¿no? Como entrar en una dinámica de, venga, quiero seguir mejorando porque quiero seguir recuperando, estoy conectando con mi vida de antes o mi vida fuera del TCA, mejor dicho. Y todo eso yo al menos lo vivo como con un orgullo que es brutal. Y ya, por supuesto, cuando damos un alta, también es verdad que la forma que nosotros tenemos de gestionar los altas, hacemos como un acontecimiento de cada una de ellas, ¿no? Y quizás la hora que normalmente destinamos a hacer los grupos, el día que hay un alta, el grupo es ese alta, ¿no? Y es pues donde la chica es la protagonista, por así decirlo, se prepara unas palabras y tú en esas palabras ves todo el progreso y todo el trabajo que hay detrás de esa persona y realmente sientes un orgullo gigante porque al final, ¿no? Por el dispositivo en el que es, yo de media estoy con cada una 8 meses de media. Hay algunas que están 6, algunas que están 1 año y medio, pero son muchos meses al lado de una persona, trabajando con ella, viviendo momentos muy complicados que tanto a ellas como a nosotros nos desbordan. Y llega este día en el que puedes dar un alta con total conciencia. Ellas son conscientes y expresan en palabras todo su camino y todo su trabajo. Y realmente el orgullo que ellas sienten te lo transmiten a ti y todos mis compañeros esos días además coincidimos. Es como, ha habido días horribles, pero esto ya me vale para los próximos 3 meses hasta que demos otra. Entonces es verdad que, de verdad, en mi caso no sé si a nivel personal o realmente creo que es algo de terapeutas ocupacionales, en el día a día, cada mínimo logro, entre comillas mínimo, que ellas experimentan, yo lo vivo con una satisfacción brutal. Así que sí, creo que es verdad que es una facilidad de nuestra profesión. Oye, respecto al alta, tenía una pregunta. Esta se me ha ocurrido cuando has hablado del alta, porque una vez vi una historia tuya, me pareció ver un mural donde la gente ponía las manos pintadas. ¿Ese es un Sí. mural donde ponen las manos la gente que se da de alta? Es un mural, lo hacemos como en el comité de bienvenida. Cuando entra alguien nuevo al hospital de día, pues se me ocurría al principio para generar un poco de cohesión y que al final el entorno dejase de ser como tan hospitalario y empezase a ver color y, ¿no? Y al final fuese algo como mucho más humano, creamos este mural donde cada vez que alguien entra pone sus manos y escribe su fecha de inicio. Y pues el día que les damos el alta lo que hacen es escribir su fecha de alta, ¿no? Entonces hay una frase en el mural que pone confía en el proceso y es verdad que cuando alguien entra y pone sus manos y ve tantas manos, muchas veces con el alta escrito,
Es verdad que quizás ese primer susto de: "¿Qué hago aquí? Acabo de entrar, ¿esto qué es?". Creo que sí queda como ¿no? Como una esperanza de decir: "Jo, aquí ha pasado mucha gente, veo que se puede salir de todo esto y veo que hay una cierta cohesión y que aquí se pueden hacer cosas bonitas", ¿no? Entre comillas. Es algo duro, pero me da esperanzas ver que hay mucha gente al lado de mis manos que ha conseguido salir de todo esto. Entonces sí, hacemos como ese ritual de inicio y de cierre Pues, de felicidades por la idea, porque, imagino que tuviste la idea y no investigaste mucho más, pero yo soy un gran defensor de una teoría que es la teoría de los no lugares. Un antropólogo, Mark Aug, o Auge, no sé muy bien cómo se pronuncia, y que luego un psicólogo, Bauman, hizo más famosa, habla de que tenemos que intentar que los centros donde trabajamos con personas que sufren alguna patología o que tienen algún problema, no sean no lugares. Ellos definen los no lugares como sitios por donde tú pasas y no dejas nada, ¿no? Un aeropuerto es un lugar por donde tú entras, sales y nadie sabe que has estado allí. O un hospital, entras, sales y salvo tu historia clínica, nadie sabe que has estado allí. Entonces, uno de los mayores retos, dice Bauman, que uno de los mayores retos que tiene la intervención sanitaria y sociosanitaria es que los hospitales o que los centros, los servicios, dejen de ser no lugares. Y para ello hay que dejar alguna marca en el sitio en el que ha estado intervenida esa persona o donde ha ujú, intervenido, donde has hecho la intervención con esa persona. Es una teoría sociológica interesantísima. La atención central de la persona incluso coge partes de la teoría de Bauman de los no lugares. Yo en todos los cursos de formación de entornos, de gestión de entornos, explico la teoría de los no lugares y cuando vi tu historia, que intuía que iba por ahí, ujú, dije, joder, es muy difícil que esto se aplique. Las residencias, por ejemplo, de mayores tienen muchas dificultades en aplicar esto y fíjate que la gente ahí vive. ujú. Y yo decía, mira, en un hospital de día, con qué facilidad podemos convertir un no lugar en un lugar, que es lo que dice Bauman. Así que enhorabuena por la iniciativa, porque seguramente sin saberlo, de esto que te estoy contando, a lo Sí, mejor te viene un poco de nuevas, pero seguramente sin saberlo has hecho eso de llevar a la práctica algo que teóricamente está muy bien, pero era muy difícil, y tú has sido capaz de llevarlo a la práctica casi sin saberlo, o sea que enhorabuena. Oye, me quedan dos preguntas ya para terminar, que tampoco me sí. quiero alargar mucho más. Una tiene que ver con, ya sabes, que yo ya he comentado en algunas partes del audio que tengo especial interés en los estudiantes porque creo que hay mucho futuro en la terapia ocupacional y creo que tienen que ser conscientes de la realidad. A la gente que se incorpora al mercado laboral suele tener siempre un problema, que es no tienes experiencia o eres demasiado joven. En tu caso, yo creo que es hasta un beneficio porque las personas con las que trabajas, creo que es mucho más fácil que empaticen contigo y tú con ellas, o pueden encontrar ese vínculo en tu juventud. Juventud y Ujú. conocimiento no tienen absolutamente nada que ver. Por problemas o vamos a decir, esquemas mentales o estructuras sociales y sesgos cognitivos inadecuados, relacionamos juventud con conocimiento, pero se puede ser joven y tener muchísimo conocimiento, y creo que tú eres un ejemplo de ello, pero creo que tu edad te ayuda en tu tipo de intervención. ¿Es así? 100%, 100%. De hecho, siempre igual, ¿no? Mis compis tienen mi edad, más o menos, en plan año arriba, año abajo, pero, ¿no? Como que todas somos más o menos igual y siempre lo hablamos de, jo, qué suerte, porque además es que es un, ¿no? Por el tipo de dispositivo que es, yo paso 8 horas al día con ellas. O sea, es que yo lo que les digo a ellas es que paso más tiempo con ellas que con cualquier persona de mi vida. Entonces, esa parte de tener como una edad similar, y similar entre comillas, porque he tenido pacientes de hasta 11 años, a día de hoy la más chiquitilla tiene 13, pero es que al fin y al cabo escuchamos básicamente la misma música, vemos las mismas series, conocemos de Madrid los mismos sitios, planes nos interesan casi los mismos, entonces es muy fácil vincular a través incluso lo que tú dices, ¿no? De la edad, de qué fuerte, ¿te has enterado de lo que pasa con no sé qué cantante? Y tú contestas, pues sí, es verdad. Y al final creo que sienten mucha más confianza a la hora de confiar cierta información a alguien que, aunque sea un prejuicio también por su parte, ¿no? Que simplemente alguien que por el hecho de tener una edad parecida crees que te puede comprender mejor. Y es verdad que a mí en ese sentido me beneficia un montón el pensar que confían en mí en ese sentido también. Que por otra parte hay veces que hay que poner como un poco el freno y decir,
nos llevamos genial, tenemos intereses parecidos, sí, estupendo, pero no somos amigas. Es decir, sigo siendo tu terapeuta y hay veces, sobre todo las más pequeñas, que hay una parte como muy de entrar en tu vida, de ¿y tú qué opinas de esto? ¿Y tú qué vas a hacer? No sé qué. Entonces hay una parte de autorrevelación que hay de la que ser muy consciente, ¿no? De saber hasta dónde dices, hasta dónde no, pero 100%. O sea, lo que dices a mí es verdad que el tema de la edad me hace conectar mucho más con ellas y me hace vincular de una forma mucho más fácil que a lo mejor, no sé, algún otro compañero que tenga más edad y quizás pues no entienda sus intereses o no entiendan el uso que tienen a día de hoy las redes sociales o cómo hablan a través de ellas, ¿no? Como qué papel tiene en la vida de cada una, pues cosas que yo, por tener la edad que tengo, sí que entiendo o incluso a veces comparto. Entonces, 100%. O sea, yo creo que la edad en ese sentido juega a mi favor. Sí, sí. Ah, genial. Y ya para terminar, para la gente que pueda tener dudas, no de si hacer este curso o no, sino de especializarse en TCA, en trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Pues habrá gente que le llame mucho la atención el campo, que lo vean como una herramienta, un campo de trabajo que les pueda resultar interesante, pero que tengan dudas de si realmente es fácil, no es fácil, es lo suyo, no es lo suyo. ¿Qué le dirías a esa gente? O para hacer este curso mismo, que es una manera de introducirse en el TCA bien, ¿qué le dirías a la gente em, que tiene dudas de si dedicarse a este área de trabajo o formarse en este área de trabajo? Mira, yo diría que si ya hay algo que por lo que sea te ha hecho ser tan específico de mostrar interés en una patología en concreto, ya hay algo que por lo que sea va a hacer que si te decides finalmente por hacerlo, vaya bien. Porque hay una parte de interés y de motivación intrínseca súper importante. Yo es verdad que llegué al mundo del TCA de casualidad, porque el que a día de hoy es mi jefe me presentó esta oferta y yo le eché morro y como quería dedicarme a la salud mental, dije, pues venga, sí, me da igual que sea TCA o lo que sea. Pero creo que si hay alguien que en concreto ya se esté planteando meterse en el mundo del TCA, ya son factor muy significativo de esto igual es para ti. ¿No? Porque me parece algo muy complicado el ser tan específico y tan concreto con un área tan muchas veces incluso desconocida, que es lo que llevamos diciendo a día de hoy. Entonces, para los que ya tienen una ligera idea, que no lo duden. Siempre digo lo mismo, ¿no? Que haya mucha paciencia de saber lo que he dicho, ¿no? Que nos podemos equivocar, que seguramente lo haremos, pero que esa motivación sí que les lleve a querer mejorar, tanto ellos como poder ofrecerles lo mejor a las personas que tienen delante. Y para aquellos que nunca se lo hayan planteado o que hablen y quieran meterse en el mundo de la salud mental, pero quizás no en el TCA en concreto, decirles que es un poco mi caso, por así decirlo, y hoy estoy aquí dedicándome casi completamente a ello, porque realmente es un mundo, tampoco lo voy a romantizar, ¿no? Pero realmente el trabajo que nosotros podemos hacer en él es muy bonito, o sea, es muy duro y por eso incluí el tema de autocuidado, porque es muy duro y muchas veces te lo llevas a casa y a nivel personal te afecta muchísimo, pero creo que, ¿no? Esto que decía de cuando tú ves el progreso global de una persona y ves lo que tú como profesional has podido aportar a ese progreso junto al resto de tus compañeros y junto al propio trabajo de la usuaria, realmente es algo tan satisfactorio que tenemos algo tan importante que decir y que poco a poco se está consiguiendo, ya digo, a nivel legal o a nivel de divulgación en redes sociales o en donde sea, en congresos, la gente está empezando a saber que nosotros tenemos un papel súper importante y súper potente. Entonces, si hay alguien que quiere empezar a meterse en ello, de verdad que cuesta a lo mejor, ¿no? Encontrar un trabajo de esto, pero es que hay mucho más de lo que pensamos. Yo ahora que me estoy metida en grupos de WhatsApp, sigo a gente, digo, es que hay un montón de sitios de TCA en concreto y de salud mental, donde hay un montón de terapeutas ocupacionales y yo jamás me lo hubiese planteado. Entonces, también como quitar un poco esa parte de no hay trabajo, no hay posibilidades, es algo muy complicado. Sí y no. Y sobre todo, si es algo que te interesa y te motiva y te formas en ello y haces todo por darlo, lo consigues. De verdad que sí, que hay mucha parte de trabajo personal detrás, pero que 100% es recompensado a todos los niveles. Genial, genial. Convencidos todos. Muchas gracias. Voy a dejar que,
10 minutillos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿vale? Ujú, Ahora mismo le podéis abrir micro directamente, yo voy a cerrar el mío y podéis abrir micro por si alguien tiene alguna pregunta o levantar la mano con esto de Zoom y os voy dando paso, ¿vale? Voy a dejar 10 minutos. ujú. Vale, parece que nadie. Sí, Ah, ahí mira, tenemos la primera. perfecto. Buenos días, Paula. Buenos Me días. parece súper interesante este tema, la verdad. Yo ahora mismo estoy trabajando con niños, porque la verdad que acabé el año pasado la carrera, lo primero que me salió y también me interesa. Y ahora mismo me estoy formando en la parte de integración sensorial y todo ese tema. Estoy en eso. Entonces, me gustaría hacer este curso también porque o sea, lo que más me gustaría trabajar en salud mental y en concreto TCA. Pero claro, ahora mismo pues veo plan que no hay tanto trabajo. A ver, hay más de niños, creo yo, que de salud mental y todo eso. Y me gustaría formarme, pero claro, no sé cuánto tiempo requiere el curso que va a impartir, si lo podría gestionar con todas las otras formaciones que estoy haciendo y todo. A ver, vale, nada, pues muchas gracias Lola por estar aquí y por la pregunta. Mira, el curso está pensado, son 30 horas y empieza el 20 de enero y acaba el 26 de febrero. Entonces, vosotros tenéis como total libertad para empezar a hacerlo mientras sea en ese tiempo, en las condiciones, rapidez, ejercicios y demás que consideréis o que podáis, efectivamente, pues por circunstancias de la vida, a nivel profesional, a nivel personal, cualquier cosa se adapta totalmente a vosotros, ¿no? Mientras esté dentro de ese plazo de tiempo, el curso está completo y no habría ningún problema a la hora de aplicarlo. Lo dicho, hay ciertos ejercicios prácticos al finalizar cada tema que yo corrijo, pero no determinan si el curso se aprueba o no. O sea, yo os lo corrijo, os doy sugerencias, o os refuerzo y os valido si creo que lo habéis hecho perfecto, pero tampoco determinaría que el curso esté aprobado o esté suspenso, por así decirlo. Entonces, es verdad que se dan como facilidades para que cada uno se pueda organizar de la forma que pueda y necesite. Y en cuanto a las clases en directo que se realizan, el año pasado fueron, o sea, el año pasado no, la edición pasada fueron en sábado para que más gente se pudiese conectar, pero por ejemplo, aún así se quedan grabadas hasta ¿no? El final del curso, creo recordar, Víctor. Sí, se quedan grabadas para que lo puedan ver, si no pueden el sábado, lo puedan ver cuando quieran. Eso es. Y cuantas veces se necesite o se quiera, entonces a nivel de poder realizarlo, intentamos dar todas las facilidades posibles para que podáis hacerlo aquellos que estéis interesados. No sé si te he Sí, contestado, no, Lola. sí, 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 solo Muchas iba a gracias. explicarle un poco cómo funciona para que lo tenga en la cabeza. Hay contenidos interactivos, contenidos que en formación se llaman contenidos SCORM. Básicamente es un contenido en el que tú interaccionas con la pantalla. Digamos que es algo parecido a PowerPoints, pero son interactivos. Cada vez que tú ves una diapositiva en la pantalla, tú tienes que interactuar con esa diapositiva, o bien para resolver algunas cosas, o bien para dar información y descubrir más ventanas, ¿vale? Pero es interactivo. Eso nos asegura que tú estés enganchada en la pantalla. Pero luego esa documentación, que es algo que el año, en la edición anterior no estaba y es verdad que se ha pedido, bueno, esto no se, no se me ha olvidado decírtelo, Paula, pero es verdad que se ha pedido para esta edición que el contenido luego sea descargable para que algunos de vosotros podáis estudiarlo tranquilamente sin tener que estar delante del ordenador. Entonces, estará ese contenido descargable para que luego vosotros, pues como si fuera un libro normal o un cuaderno normal, podráis estudiarlo. Aparte están los ejercicios que comenta Paula, que no son evaluables, quiere decir que si tú quieres hacerlos para recibir su feedback y solucionar casos para recibir su feedback, pues más aprovechas el curso, pero tampoco es indispensable para tener el curso, porque eso lo hará se hace con la evaluación final y con los exámenes finales, que son tipo test, y luego las clases grabadas en directo, que luego se graban para que las puedas ver cuando quieras. La idea es que durante el tiempo que dura el curso tú puedas gestionar todos estos materiales como tú quieras. Entonces tú puedes estudiar con el contenido interactivo
o puedes descargarte el contenido y verlo offline para poder estudiar tranquilamente en una hora que tengas, en un rato que tengas por la noche. Entonces, todo está... Intentamos que sea lo más flexible posible para que todo el mundo pueda hacer el curso. Las 30 horas es el tiempo estimado que todo ese manual académico o todo ese contenido académico suele conllevar. Pero hay unos márgenes de alrededor de un 25%. Es decir, aunque el contenido académico está diseñado para que tardes 30 horas, habrá gente que para resolver un ejercicio ponga una frase y gente que ponga un texto enorme. Entonces hay un margen de un 25% de contenido académico. Es decir, que el curso se suele hacer en torno a entre las 22, más o menos 22 y 25 horas es el tiempo que normalmente utilizó la gente en la edición pasada para formarse en todo el curso. Ujú. Y añadir lo único que es verdad que mucha gente me ha preguntado por redes que si era necesario haber terminado la carrera para poder hacer el curso y yo siempre digo lo mismo, que no es necesario, al final es un No es necesario. contenido aparte de, que puede ser complementario a la carrera o a posteriori y creo que también eso pues facilita el que pueda haber más formación y que pueda haber formaciones complementarias a lo que ya de base como terapeutas ocupacionales nos enseñan en la universidad. Así que, pues, si alguien tenía también esa duda, nada, que no hay ningún problema en, si estáis estudiando, que podáis acceder también a él. Muchas gracias. Y tengo otra pregunta, que no sé si, em, en España, ¿en qué dispositivo está el terapeuta ocupacional tratando, los trastornos de la conducta alimentaria? En el ámbito que no sea público, que no sea sanidad pública. Aparte de hospital de día, ¿cómo estás trabajando? ¿Hay otros dispositivos en los que esté la presentación de nuestra profesión? Pues mira, a nivel legal no te sabría decir porque esto es algo que mi jefe siempre fue de cara y me dijo, mira, necesito un terapeuta ocupacional en el hospital de día que estoy montando porque la ley me ha dicho que tengo que tener una, ¿no? Pero por compañeras, sí que te diría que a nivel ambulatorio podemos trabajar. De hecho, a mí es algo que, por ejemplo, en mi centro, que es parte ambulatorio y parte hospital de día, me gustaría intentar poder implementar. Pero entiendo que a nivel privado, cualquier figura puede ser creada. Entonces, ¿quieres montar una clínica donde tú como terapeuta ocupacional quieras trabajar este tipo de patologías? Podrías hacerlo. Que, ¿no? Lo más común sería, pues eso, ¿no? A nivel ambulatorio, a nivel de hospital de día o a nivel de ingreso. Por ejemplo, en eso es, ingresos 24 horas, hay también hospitales en Madrid que cuentan con la figura de un terapeuta ocupacional. O sea que realmente, independientemente del proceso de recuperación en el que está la persona, nosotros podemos intervenir. También entiendo que dependerá mucho de comunidades autónomas porque hay gente por redes sociales, pues de Galicia, por ejemplo, que me ha dicho, es que aquí la terapia ocupacional, o sea, no la conoce prácticamente nadie, es muy complicada acceder, ¿no? Pero es verdad que yo en Madrid sí que tengo ejemplos de diferentes dispositivos en los que estamos presentes. Muchas gracias. Nada. Vale, no sé si hay más preguntas. ¿Alguien más? Vale, pues parece que nadie más. Bueno, pues muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Como siempre, muy interesante. Es un placer escucharte. A los que no la seguís por redes sociales, que yo entiendo que todos la seguís por redes sociales, pero aún así, si alguien no la sigue, os recomiendo su perfil por el tipo de actividades que hace. Eh, creo que va a ser un perfil que dentro de la terapia ocupacional llama mucho la atención, porque es verdad que generas muy buen contenido. Gracias. Y nada, a los que estáis se os mandará el enlace por correo electrónico. Yo creo que tardaremos más o menos una semana porque hay que hacer cierto montaje y demás, pero queremos también incluir un código descuento para los que os habéis apuntado. Entonces, pues yo creo que la semana que viene tendréis el vídeo en el correo y a los que se han inscrito pero no se han conectado también tendrán el vídeo en el correo para poder verlo. Muchas gracias a todos por la asistencia. A ver, que tenemos un par de mensajes por aquí. Muchas gracias a todos. Muy interesante. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos por la asistencia y hasta el próximo webinar. Muchas gracias, Paula.
Nada, muchas gracias a vosotros por, ya digo, por crear este espacio y a todos los que se han inscrito por ese interés en este mundillo que de verdad, si os llama un poco la atención, os animo enormemente a que os adentréis en él porque es precioso, de verdad que sí. Así que nada, lo que decía Víctor, yo en redes sociales estoy disponible para lo que se necesite, así que nada, espero ver a mucha gente en un par de meses.